Imagina estar atrapado en el lugar más hostil de la Tierra. Llevas meses caminando. Tu armadura de acero, que antes brillaba bajo el sol de España, ahora es una jaula oxidada que te cocina vivo. Tus compañeros han muerto devorados por jaguares, atravesados por flechas invisibles o simplemente consumidos por fiebres que no tienen nombre. ¿Por qué seguirías adelante? ¿Qué fuerza es capaz de empujar a un ser humano hacia su propia destrucción? La respuesta tiene dos palabras: El Dorado. En los próximos minutos, no solo vamos a buscar una ciudad perdida, vamos a descender a los infiernos de la mente humana. Descubriremos cómo un ritual indígena mal interpretado provocó el mayor genocidio y las expediciones más absurdas de la historia. Conoceremos a hombres que se comieron sus propias botas de cuero para sobrevivir y a otros que declararon la guerra a Dios por no encontrar el tesoro. Esta es la verdadera historia del Dorado, la mentira más cara de la humanidad. Para entender la locura, primero debemos encontrar la semilla de la verdad, porque sí, el Dorado existió, pero no como ellos creían. Todo comenzó en los Andes colombianos, en la mística laguna de Guatavita. El pueblo muisca tenía una tradición que, a ojos de un europeo hambriento de riqueza, parecía un cuento de hadas. Cuando un nuevo cacique asumía el poder, no le ponían una corona. Hacían algo mucho más espectacular. Lo desnudaban. Lo cubrían con una resina pegajosa y soplaban polvo de oro puro sobre su cuerpo hasta convertirlo en una estatua viviente, el hombre dorado. Este cacique subía a una balsa llena de ofrendas, esmeraldas y piezas de oro. Al llegar al centro de la laguna, se sumergía, lavando el oro de su piel mientras sus súbditos arrojaban tesoros al fondo oscuro del agua. No era una ciudad, era un hombre. Era un rito efímero, pero cuando los conquistadores españoles escucharon esto, el teléfono roto de la historia hizo su trabajo. Del hombre dorado, pasaron a el rey dorado. Y si había un rey dorado, debía tener una corte dorada y casas doradas. Y calles pavimentadas con lingotes. La codicia no necesita pruebas, solo necesita una excusa. Y acababan de encontrarla. Tenemos que ponernos en la piel de un español de 1530. Acaban de ver caer al imperio azteca en México y al imperio inca en Perú. Habían visto cuartos llenos de oro hasta el techo. Para ellos, América era una piñata infinita. La lógica era simple, si los incas tenían tanto oro en las montañas. ¿Qué habrá escondido más adentro? En la selva inexplorada, España estaba endeudada. Los soldados querían retirarse como señores feudales. El rumor del Dorado no era una curiosidad. Era la esperanza de una vida eterna de riqueza. Fue entonces cuando la lógica desapareció y la competencia brutal comenzó. Alemanes, españoles e ingleses empezaron una carrera contra el tiempo y la geografía. Uno de los primeros en intentarlo fue Gonzalo Jiménez de Quesada. Partió con cientos de hombres, pero la selva no perdona. No se enfrentaron a grandes ejércitos, sino a enemigos invisibles. La humedad pudría la ropa en sus cuerpos. Las heridas no cerraban. Nubes de mosquitos transmitían enfermedades para las que no tenían nombre. Los cronistas de la época cuentan historias de horror absoluto. Cuando se acabó la comida, se comieron a los caballos. Cuando se acabaron los caballos, hirvieron el cuero de sus monturas y cinturones. Algunos llegaron a comer raíces venenosas que les hacían alucinar antes de morir entre espasmos. De expediciones de 800 hombres, a veces regresaban menos de 80. Caminaban sobre los huesos de sus compañeros. Pero lo increíble es que, al salir de la selva moribundos, no decían no existe. Decían, no llegamos lo suficientemente lejos. En 1541 ocurre una de las historias más épicas y desastrosas. Gonzalo Pizarro, hermano del conquistador de Perú, organiza la expedición de la Canela. Buscan especias y, por supuesto, el Dorado, se adentran en la selva ecuatoriana. Es un fracaso total. Mueren miles de indígenas esclavizados que cargaban los suministros. Desesperado, Pizarro envía a su lugarteniente, Francisco de Orellana, en un barco improvisado río abajo para buscar comida. Orellana nunca volvió con la comida. La corriente era tan fuerte que no pudo regresar. Orellana y sus hombres fueron arrastrados hacia lo desconocido.
Navegaron durante meses por un río que parecía un mar. Se enfrentaron a tribus hostiles, hambre y desesperación. Según sus diarios, fueron atacados por mujeres guerreras feroces, lo que les recordó al mito griego de las Amazonas. Así bautizaron al río más grande del mundo. Orellana logró salir al océano Atlántico de milagro. No encontró ni un gramo de oro, pero había descubierto el corazón geográfico del continente. Para los reyes en España, sin embargo, fue un fracaso. Un mapa nuevo no paga deudas. Si crees que hasta ahora hemos visto locura, espera conocer a Lope de Aguirre. Él personifica el lado más oscuro del mito. En 1560, se unió a la expedición de Pedro de Ursúa. Pero Aguirre no buscaba solo oro, buscaba sangre. En medio de la selva, orquestó un motín, asesinó a Ursúa y tomó el control. Aguirre enloqueció completamente, se declaró en rebeldía. Contra el rey de España, algo impensable en esa época. Escribió una carta al rey Felipe II insultándolo, firmando como Lope de Aguirre, la ira de Dios, príncipe de la libertad. Bajó por el río Orinoco dejando un rastro de cadáveres. Asesinaba a sus propios hombres por una mala mirada, por un susurro. Estaba paranoico, creía que la selva conspiraba contra él. Su final fue trágico. Acorralado por las tropas reales en Venezuela antes de ser capturado. Asesinó a su propia hija para, según él, evitar que fuera un colchón para los enemigos. Aguirre no encontró el dorado. Encontró el infierno y decidió convertirse en el diablo. El mito era tan potente que cruzó el océano y contagió a los enemigos de España. Eartwouter Rowley, el famoso explorador inglés y favorito de la reina Isabel, también cayó en la trampa. A finales del siglo XVI, Rowley estaba convencido de que el dorado no estaba en los Andes ni en el Amazonas, sino en la Guayana, cerca de Venezuela. Él llamó a la ciudad Manoa. Viajó 2 veces. Escribió libros exagerados, prometiendo riquezas infinitas para el Imperio Británico. En su segundo viaje, su hijo murió en una batalla contra los españoles y él regresó a Londres con las manos vacías. El precio de su fracaso fue su cabeza, el rey Jacobo, y lo mandó ejecutar. El dorado se había cobrado otra víctima ilustre. Durante 400 años, las expediciones continuaron. El lugar de la ciudad mítica se movía en los mapas, primero Colombia, luego Brasil, luego las Guayanas. Siempre estaba un poco más allá, detrás de la siguiente montaña. El dorado impulsó la exploración del continente. Gracias a esta mentira, se mapeó el Amazonas, se conectaron regiones imposibles y se fundaron ciudades. Pero el costo fue brutal: culturas indígenas exterminadas, esclavitud y un ecosistema violado por la ambición. Hoy, con satélites y tecnología láser como el LIDAR, sabemos la verdad. No hay ninguna ciudad de oro escondida bajo los árboles. Pero quizás lo más fascinante de esta historia no es lo que buscaban, sino lo que representa. Un espejo que reflejó la codicia insaciable de Europa. Un espejo que mostró hasta dónde es capaz de llegar el ser humano por un sueño imposible. El oro de la laguna de Guatavita descansa en museos hoy en día. Pero los huesos de aquellos que persiguieron el horizonte siguen allí, enterrados bajo las raíces de la selva, recordándonos una lección eterna. A veces, la ambición es el mapa más peligroso que puedes seguir. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha gustado, suscríbete y dale like para más historias de la historia.